Me da mucha risa que Bukele, esta es la cuenta de Bukele, le da retweet a este video donde aparece el demonio naranja Donald Trump dándole las gracias al presidente de El Salvador porque se llevó a esta gente muy peligrosa del Tren de Aragua. Entonces él le da retweet y fíjense, me da risa porque antes del mes de enero que asumió la presidencia el demonio naranja allá en Estados Unidos, Bukele era como el enemigo número uno, creo yo, de Estados Unidos, porque hay una lista de decenas de funcionarios de su gobierno señalados de corrupción gravísima, que implicaba incluso negocios sucios en Estados Unidos. Pero llegó el demonio naranja y ahora ya todo eso está perdonado, porque resulta que llegó un dictadorzuelo al gobierno de El Salvador que compagina mucho con las ideas del demonio naranja, a él le gustan así, entonces ya está perdonado. Y fíjense, ahora les voy a compartir este video porque es una belleza, de verdad, una belleza lo que dice Bukele. Bukele es experto en decir lo que la gente quiere escuchar, así de claro. Y parece ser que este video de hecho lo estoy haciendo porque la gente no entiende que Bukele es una fantasía peligrosa, que es un dictadorzuelo y que es corrupto hasta la médula. Es que a la gente le hace falta muchísima información. Pero escuchen, dice exactamente lo que la gente quiere escuchar. Ahora, de eso a que en El Salvador se esté viviendo el paraíso que él pinta, eso es falso. Y ahorita les voy a compartir información. Escuchen lo que dice el tal Nayib Bukele. Déjenme subirle todo. Ahí está, sí. Escuchen. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Yo digo, yo doy el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga. Bueno, eso es en gran medida, vamos a decir, es medio falso, medio cierto, es una verdad a medias. Hay organizaciones criminales muy poderosas en Europa. Que no se anden matando a balazos como en México no quiere decir que no sean poderosas y que controlen muchas de las rutas de tráfico de droga. Pero bueno, les digo que él dice lo que la gente quiere escuchar. Mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No, si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué? Porque en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas, porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables, que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí.
Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades, pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Bueno, les digo que dice lo que la gente quiere escuchar. Yo cuando escucho a Bukele y veo lo que pasó en El Salvador con esta, reducción brutal de los homicidios, siempre me viene a la cabeza, por los momentos en los que ocurrió esto, siempre me viene a la cabeza la teoría de Naomi Klein, la doctrina del shock, porque eso fue lo que pasó. ¿Qué es la doctrina del shock? Esto es un libro que publicaron por ahí de finales de los 90, si mal no recuerdo, como en 2000, a ver si por aquí, 2007. Aquí está, la doctrina del shock, el auge del capitalismo desastre, publicado en 2007 por esta canadiense Naomi Klein. ¿Qué es lo que plantea? En esencia, lo que dice la doctrina del shock, fíjense, el planteamiento básico de la doctrina del shock es que los grandes capitales aprovechan los momentos de tragedia o desastre para proponer o imponer políticas que los benefician. La incapacidad de reacción de la gente en esos momentos favorece esta estrategia. A Bukele le cayó como anillo al dedo aquellos sucesos en el año 2023, me parece. A ver, por aquí está su tabla. Sí, en el año 2023, en el que de repente en un día, en 48 horas hubo como 80 homicidios. Fue el día, uno de los días más violentos de la historia de El Salvador. Y entonces él decide declarar el estado de emergencia, le cayó como anillo al dedo. Eso es lo que dice la doctrina del shock, que hay momentos de conmoción en la sociedad en los que los gobiernos aprovechan para implementar medidas siempre restrictivas, siempre violatorias de derechos humanos, siempre que restringen libertades, y que en ese momento las aplican porque saben que la gente está en shock y no va a reaccionar ante ellas. Al contrario, las va a aplaudir. Eso es lo que aprovechó Bukele. Y lo ha hecho en 2 ocasiones durante sus periodos de gobierno. Primero en esto, así como tal, los homicidios. Y después modificando la Constitución cuando aparece el COVID. Bueno, más bien al revés. Primero lo del COVID y después lo de los homicidios. Pero en esos 2 tiempos aparece lo del COVID y entonces él aprovecha para implementar estas medidas y modifica la Constitución, y entonces se puede reelegir. Y se puede reelegir de manera perpetua si quiere, porque la Constitución de El Salvador quedó más o menos con algo así, que no puede presentarse a reelección el presidente si no se ha separado del cargo 6 meses antes. Y entonces lo que hizo fue dejarle a una persona muy cercana a él el cargo 6 meses, se presenta a elecciones, las gana. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe su periodo? Otra vez va a dejar 6 meses antes el gobierno, se presenta a elecciones y va a quedar en el poder. Y así estamos viendo el nacer de una dictadura, y me sorprende muchísimo que la gente lo aplauda. Yo puedo entender que por la situación que se vive en el país quieran que haya un Bukele. Ah, sí, un Bukele. Lo que pasa es que no entienden lo que le está ocurriendo paso a paso a El Salvador. Y El Salvador se está convirtiendo en una dictadura. Y en las dictaduras los ciudadanos no tienen derechos, no tienen libertades. De hecho, está declarado el estado de emergencia en El Salvador desde hace mucho tiempo. Eso significa que en cualquier momento la policía, el ejército te puede detener por cualquier cosa y llevarte a la cárcel, hasta por tener un tatuaje. ¿Recuerdan esta? Que a mí me gustó mucho lo que platicó el compa Javier Hernández Alpizar en una transmisión que tuvimos, que dice que él vio en una entrevista que le estaba haciendo un periodista a personas allá en El Salvador,
vio que el periodista le pregunta a una mujer salvadoreña, le dice, oiga, ¿y qué es lo que le gusta más del gobierno de Bukele? No, pues es que resulta que ya no hay ahorita ya violencia, ya podemos salir a la calle, ya no hay asesinatos, ay, qué bonito está El Salvador, nunca habíamos vivido tanta paz. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que no le gusta? Bueno, pues no me gusta que se llevaron a la cárcel a mi hijo y mi hijo no estaba metido en nada. ¡Sas! O sea, hay una disonancia cognitiva muy fuerte ahí y la señora no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces en México aplauden esto sin conocer la otra parte, que en El Salvador están convirtiendo al país en una dictadura. Y eso va a ser. O sea, El Salvador está encaminado a convertirse en la nueva dictadura de América. Ya tienen ahí al dictadorzuelo. Miren, esta publicación, que se las voy a dejar en la descripción del video, la tengo desde hace mucho tiempo guardada porque precisamente pensaba leerla y hacer un video con ella, pero creo que vale la pena porque que la lean ustedes si les interesa, si quieren seguir aplaudiendo a Bukele, allá ustedes. Pero esta publicación es un medio que se llama Nueva Sociedad, está muy bien documentada y explica por qué llegó Bukele al gobierno y por qué hay una doble vara de medida. Aquí está, miren, con un montón de artículos de donde sacó su investigación, 30 artículos, está muy bien documentada, para que no digan que es la idea de Benjamín Curillo, no, o sea, está sacando los datos de muchas fuentes. Y como dice, corrupción en El Salvador, el doble juego de Bukele. El Salvador se está convirtiendo en una dictadura donde se están forrando de billetes los familiares de Bukele, los cercanos de Bukele, están haciendo negocios multimillonarios, están saqueando a El Salvador y aparte pues ya no pueden ni siquiera discutirle, ya no hay transparencia, se cargaron los institutos de transparencia, se cargaron los controles, no pueden hacer nada. El Salvador está a 2 centímetros de convertirse en dictadura y la gente ni siquiera puede protestar en las calles porque hay un estado de emergencia declarado y porque cualquiera que salga a la calle con un tipo de manifestación puede ser detenido y llevado a las cárceles. Dice, el proceso de concentración del poder y degradación democrática que vive El Salvador tiene como correlato un opaco manejo de los recursos y el debilitamiento de los órganos de control, con las instituciones cooptadas o neutralizadas y un gobierno que opera con impunidad. Nayib Bukele está lejos de sus promesas electorales de transparencia. Y aquí narra en esta publicación cómo es que Bukele ha logrado tener este control, cómo llegó al gobierno con una victoria aplastante el segundo periodo en el 1 de junio de 2024. ¿Qué fue lo que hizo para modificar la Constitución? ¿De dónde venía El Salvador? De gobiernos completamente corruptos, ¿no? Y algo muy curioso, por aquí lo debe decir, si mal no recuerdo. El Salvador en las mediciones de corrupción de países del índice de corrupción, antes de Bukele era menos corrupto de lo que es ahora, cayó de manera brutal. Miren, por ejemplo, aquí dice, la guerra contra el COVID-19 y el primer estado de emergencia, o sea, doctrina del shock. Bukele aprovechó el gravísimo problema de la pandemia para implementar un estado de emergencia. La gente estaba en shock y no pudo reaccionar. Y él implementó el estado de emergencia para poder seguir haciendo de las suyas. Déjenme ver si localizo esto de, a ver, control F, corrupción, la fundación, es que me aparece 59 veces, pero a ver, corrupción gubernamental, a ver, ya sé cómo, índice, es que está largo el índice, aquí está. La puntuación general de El Salvador en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional ha disminuido constantemente desde 2000, cuando ocupaba el puesto 43 entre 180 países, más o menos, ¿no? A pesar de una pequeña mejora en 2020, la tendencia se revirtió
al año siguiente, cuando el país cayó aún más en la calificación, alcanzando su núcleo más bajo de 126 sobre 180. O sea, El Salvador cayó del puesto 43 al 126. ¿Sí ven? O sea, es un gobierno que está podrido en corrupción, podrido. Y que ahora la gente, que quisiera reclamar lo que está pasando, las violaciones a derechos humanos, las encarcelaciones injustificadas, las muertes en las cárceles, ni siquiera puede reclamarlas. O sea, no pueden hacer nada ya. Les pusieron la pata en el pescuezo porque hay declarado y seguirá declarando un estado de emergencia y la gente no se puede movilizar. Hay otra cosa muy grave del gobierno de Bukele. A ver si pactos, ¿cómo lo pongo? Pandillas. A ver, 9. Es que Bukele dice, estos delitos incluyeron la producción de registros ficticios, el desvío de fondo y la negociación con líderes de las pandillas. Para que Bukele llegara al poder, para que ganara las segundas elecciones, pactó con las pandillas. Hizo más o menos lo que ocurrió en Sinaloa, que los cárteles ayudaron a Rocha Moya a llegar. Fueron los pandilleros los que pactaron con él para acarrearle votos. Esto no lo digo yo, esto está documentado. Entonces, nada de que el señor es un héroe, nada de que el señor es el Salvador de América, no es cierto. Déjenme ver. Bueno, a quien le interese leerlo. Miren, aquí lo dice. El periódico en línea El Faro ha acusado a Bukele de haber negociado un acuerdo secreto con los líderes de las pandillas para reducir la violencia y alentar el voto para su partido a cambio de beneficios penitenciarios. Pero después de la destitución del fiscal general, se cerró la investigación penal sobre las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas, lo que impidió un enjuiciamiento oficial sobre el caso, porque lo denunciaron. Pero entonces, para que no prosperara esta denuncia, porque lo que hizo es bastante perverso, pues lo que hicieron fue destituir al fiscal que estaba llevando a cabo la investigación. Es un asco, de verdad es un asco. ¿Y ustedes ven como héroe a Bukele? Es un dictador. Ustedes están viendo el nacimiento de una dictadura. Aprendan de lo que está pasando allá para que no estén pidiendo que eso se replique en su país, a menos que quieran tener la pata en el pescuezo de los militares, mucho más de lo que de por sí ya ocurre. Bukele no es un héroe. Bukele es un delincuente que lleva paso por paso a sus ciudadanos a una dictadura, aplicándoles esto, la doctrina del shock. Lean el libro de Naomi Klein para que entiendan. Búsquenlo, debe estar en PDF en internet. Es un libro bastante larguito, pero muy bueno, muy bueno. Yo lo leí 2 veces porque la primera vez como que algunas cosas no me quedaban muy claras, pero vale la pena leer a Naomi Klein. Por aquí me gustó algo que decía así: el estudio de Naomi Klein no es exactamente un documento académico, sino más bien una recopilación de información que, al contrastarla, evidencia ciertos hechos. Todo coincide con la idea de Milton Friedman de que una sociedad conmocionada demanda medidas por parte de los estados y que para estos se abre una oportunidad, la de imponer soluciones que terminen favoreciendo a los grandes capitales. Punto. Así de claro, se aprovechan de las situaciones críticas en su país para imponer medidas que en otras circunstancias la gente jamás permitiría. Pero como están en shock, pues no pueden ni siquiera reaccionar a lo que les están ensartando. Pero pues si no se dan a la tarea de informarse por qué ocurren estas cosas, pues entonces llega el momento en el que aplauden a tipejos. Yo creo que no hay... como Nayib Bukele. Tipejos, En fin.